Pues bien, les doy la bienvenida a cada una y cada uno de ustedes a una nueva reunión. Ya nos queda poquito. Hoy terminamos sí o sí el capítulo 21. 21 Ok. del Apocalipsis. Así que, sin más, qué mejor que podamos abrir los corazones y mentes en oración al Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, sé tú ahora con nosotros. Ayúdanos y sosténnos con tu Santo Espíritu, de modo que en la lectura de tu palabra podamos encontrarnos con Cristo vivo, resucitado, con el Cordero que viene a rescatarnos, a salvarnos, y que en este tiempo que recordamos de su nacimiento, también viene a hacerse hombre para empatizar con nosotros, conocernos y saber lo que vivimos, lo que sentimos, lo que pensamos. Pues que esa empatía de Jesús se haga ahora presente en este final del Apocalipsis, para que en todas tus promesas podamos llenarnos de tu esperanza. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Habíamos leído la semana pasada la primera parte del capítulo 21 aquí del Apocalipsis. Y en este caso vimos cómo se empezó a recrear una nueva Jerusalén, no solo porque la Jerusalén antigua ya estaba destruida por los romanos, sino más bien porque había que reconstruir una esperanza que con mucho dolor y muerte empezó a faltar a los cristianos y cristianas que trataban de sobrevivir en ese imperio injusto y lleno de maldad. Es así que recordamos un poco que en esta nueva Jerusalén, en esta nueva ciudad santa, se iba a vivir un proceso de consuelo, de esperanza, un lugar en donde Dios va a secar todas las lágrimas, un espacio en donde no habrá más muerte, no habrá pena, no habrá nada de qué quejarse, no habrá dolor, porque lo malo ya pasó, ahora viene lo bueno, lo santo, lo puro, lo que es de Dios. Es como casi una especie de paraíso en donde la verdadera ley de Dios, su ley de amor, se hace realidad, ya no como un mandamiento, sino como el ser mismo de los habitantes de la ciudad santa. Desde ahí que entendemos que en esta ciudad es Dios quien hace todas las cosas nuevas. Desde ahí entendimos que Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, porque ahí es donde está la vida, ahí es donde Dios se hace presente en toda la historia, desde el principio hasta el fin, porque Dios es eterno. Y desde la fe en este Dios eterno es que recibimos de su agua viva, recibimos al que tiene sed esa bebida gratuita de la fuente del agua de la vida, según nos dice el Apocalipsis. Porque somos vencedores en todas las cosas, lo dice el apóstol Pablo y acá también aparece en el versículo 7 del capítulo 21. El vencedor heredará todas estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué hermoso es sentirse hijos.
hijas de Dios, realmente amados, amadas, incondicionalmente. Es por eso que es tan importante este proceso de esperanza, porque no se trata únicamente de lo que tú o yo creemos, sino de lo que Dios nos ofrece para creer en una vida que va más allá de lo que nosotros pensamos y de nuestras propias expectativas. Porque Dios seca nuestras lágrimas, Dios quita nuestras dudas y nos enseña a dejar de quejarnos tanto y vivir más, tomar decisiones para vivir. No siempre, tomamos decisiones para la vida. A veces solo nos estancamos, nos dejamos estar o esperamos que las cosas pasen solas. Es así que ahora entramos a la descripción de esta ciudad celestial en la ciudad de Jerusalén, entendiendo que es la nueva ciudad de los vencedores, de los que lograron dar testimonio, ya sea como mártires, ya sea como creyentes. Pero esta ciudad no está destinada para aquellos que aparecen en el versículo 8. Es para los vencedores, porque Dios utiliza este relato como una exhortación, una advertencia, de la misma forma en que escribía al principio del Apocalipsis estas cartas diciéndoles a las iglesias, ojo, no sean idólatras, ojo, no duden demasiado, ojo, no olviden a los pobres. Acá hace el mismo ejercicio, pero en torno a una advertencia. Es decir, la, el reino de los cielos, la Jerusalén celestial, no es para aquellos que son como son los romanos, cobardes, incrédulos, asesinos. Todo aquello que conlleva la idolatría, es decir, la falsa fe o la lejanía a la fe en Cristo, en el Cordero. Por eso vamos a ver antes el detalle de este versículo 8, porque es importante que entendamos que esto es para nosotros. Uno, claro, siempre se va a poner del lado de los vencedores, pero nosotros debemos ponernos primero del lado de los acusados para darnos cuenta si es que nos toca o no nos toca el corazón. No vayamos a creer de que somos demasiado buenos y con ello el orgullo hacerse cargo de nosotros. Los invito a abrir sus Biblias desde el versículo 5 del capítulo 21 para entrar en contexto. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó, escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Dediquémonos unos minutos solamente a analizar esta lista porque la semana pasada la pasamos así nomás, para que veamos en qué estamos, a ver si es que nos toca en algún punto de nuestra propia experiencia de fe. No caigamos en el orgullo
de creernos vencedores sin trabajo antes de tiempo. Veamos todavía qué tenemos que mejorar. Habla de cobardes, temerosos, es decir, como recordando a Jesús diciendo a sus discípulos en la tempestad, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están tan temerosos? Hombres de poca fe, les dice Jesús. Acá no se trata de un miedo psicológico, sino del temor por la falta de fe. Ese es el problema. Es cuando tenemos miedo porque tenemos la fe mal colocada. Tenemos la fe puesta en cosas que no existen. O tenemos fe, más fe en los demonios que en Dios. Más fe en la maldad que en Dios. En ese contexto, muchos caen, muchos, de tener una vida en constante rechazo al mal en vez de actitud hacia el bien. Terror al mal en vez de búsqueda del bien, búsqueda de Dios. Por eso acá esta cobardía es la cobardía de no resistirse a la bestia, al mal, por falta de fe, por no creer que Dios es más poderoso, por no estar dispuesto a entender que Dios es más poderoso que la bestia, que tiene más valor, que tiene más fuerza. Y por eso no damos testimonio, por eso no vamos al martirio, porque somos derrotados por el sistema, por miedo, porque no creemos en un Dios poderoso que hará justicia, porque le tenemos miedo a la muerte cuando creemos en un Dios de la vida. A eso se refiere con los cobardes, los temerosos. Por otro lado, luego habla de incrédulos, que son faltos de fe. Eso se usa mucho, especialmente por Jesús. Le pregunta también a sus discípulos por qué no tienen fe. ¿Cómo es que no creen? No se trata de ateos porque la gente cree. Yo personalmente no creo mucho en el ateísmo como elemento. La gente cree, solo que cree cualquier cosa y se contentan con cualquier cosa porque son idólatras. No quieren esforzarse en estudiar su fe, en hablar de su fe, sino que prefieren creer en lo que esté de moda. Por eso acá se trata precisamente de los que no logran creer en Cristo, no logran creer en Dios Padre, no logran recibir el Espíritu Santo porque no quieren, porque lo rechazan, no porque no tengan fe, porque son incapaces de tener fe. Eso es el incrédulo, el que tiene frente a sí a Cristo y así todo no cree, que tiene a Cristo en su barca, así todo tiene miedo, que tiene a Cristo en el corazón, al Espíritu en el bautismo, y así y todo cree en un Dios pequeñito de cosas pequeñitas, en un Dios falso. También luego tenemos, acá nos dice depravados, que en realidad habla aquí de abominación, de todo lo que tiene que ver con lo ilícito, con lo que hace daño. Los abominables también se le decía antiguamente a los adoradores del ídolo del opresor, porque lo que hacen es una abominación. En el Antiguo Testamento se llamaba abominación, una depravación desde la fe. Ojo, esto no es sexual, es siempre a nivel de la fe, aquello que iba en contra de la fe. Como una blasfemia que es hablar en contra de Dios, la abominación son las acciones en contra de Dios. Esas son las adoraciones a los ídolos, cosas que te alejan de Dios. Después nos habla de los asesinos. Está en el centro de la lista en este caso.
También acá se va a referir a los idólatras que por su fe en dioses falsos terminan asesinando a los que creen en el verdadero Dios. Para la historia antigua, la idolatría siempre va a tener una consecuencia de la muerte, porque en aquel entonces, cuando las personas no pensaban igual, se las asesinaba en esta competencia constante de cuál Dios era más grande. Recuerden que las guerras, las batallas, siempre era una guerra de mi Dios contra tu Dios, ¿ah? Desde ahí que ahora también tiene el asesinato una condición social, obviamente, cuando realmente se asesina a las personas por ser diferentes, por creer distinto o por venir de otra raza, todas las cosas que se hacían en ese tiempo y que todavía se hacen. La idolatría es puesta como, ya lo vimos, ¿no? Como la raíz de todo el pecado social, religioso. La idolatría es un cáncer para el Apocalipsis, un verdadero cáncer. Y yo creo que en nuestra cultura y contexto actual también lo es, porque estamos llenos de idólatras, llenos de mal llamados agnósticos, personas que son demasiado flojas para pensar en su fe, porque si tú le preguntas a un agnóstico lo que significa ser agnóstico, no va a saber, te va a inventar cualquier cosa, no tiene ni idea. Es para decir, ah, no, es como cuando uno dice soy apolítico. Entonces, ¿en qué piensas? No, es que no pienso. De eso se trata. Soy apolítico porque no pienso. Soy agnóstico, mal dicho, porque el agnosticismo es otra cosa, porque no pienso, porque no quiero creer, porque no me importa, no está dentro de mis prioridades y ojalá no me preguntes. ¿Por qué? Porque no tengo idea. Entonces eso es al fin y al cabo idolatría, porque cuando lo lleven al hospital, te aseguro que va a pedir ayuda y que va a orar a lo que le vengan. ¿Mm? Luego habla de lujuriosos, ¿mm? Prostitución. Acá hablamos una vez de la porneia, ¿no? Recordemos la prostitución sagrada que existía en ese entonces, que mediante sacerdotisas de prostitución se ejercían ciertos sagrados y rituales hacia Dios desde muy, muy, muy antiguo. Desde ahí que la prostitución en realidad, por un lado, corrompe lo sagrado y también corrompe a las personas en cuanto al dinero, porque terminas vendiendo algo que es sagrado, que es tu cuerpo, por dinero. Entonces, el prostituto en este caso es el que se vende por dinero, no solamente a nivel sexual, de nuevo, sino que vende su alma, podríamos decir, vende su cuerpo al sistema, es comprado por el sistema y deja de ser sí mismo, sino que se une en una simbiosis con un sistema que no le hace bien. Tal como muchas veces nosotros seguimos costumbres o tradiciones o compramos Coca-Cola porque lo tenemos metido en la cabeza, ¿no? Y no siempre estamos pensando en si somos realmente libres o no. A veces nos prostituimos en ese sentido, ¿no? Nos dejamos comprar y no nos damos cuenta porque dejamos de pensar. Después habla de hechiceros, un sinónimo también de idolatría, pero connota ahí, hace una relación directa a un fetichismo, a prácticas rituales idolátricas, como la magia, por ejemplo, ¿no? Algo también muy conocido y utilizado a lo largo de toda la historia. ¿A quién no le gusta la magia? Cuando niño, alguno de nosotros no quiso ser mago, no quiso que las cosas pasaran de manera rápida. Claro, es una tentación maravillosa, tal como Jesús tuvo que decirle no a la magia en su tentación al desierto, cuando el tentador le dice que transforme las piedras en pan, porque el milagro de Jesús es para servir, es para ayudar al mundo, no para comer cuando tiene hambre. Eso es una tentación hacia usar mal su poder para no hacer ejercicio de su prueba en el desierto, sino que rechazar esa prueba y utilizar su poder para salvarse a sí mismo. Y Jesús no vino a eso.
Entonces ahí se transformaría en un hechicero, en alguien que utiliza la magia para un bien personal o para sacarle dinero a otra persona y no para salvar al mundo, que es así como usa Jesús su poder. Siempre sus milagros son para ayudar a otro, para servir, para salvar, para que la alegría se mantenga, para que exista esperanza, para que la gente crea. Finalmente están los idólatras y los falsos. Una vez más, la idolatría, como ya lo vimos, es el centro de la herejía, del pecado, de la maldad. Todo viene de ahí, porque cuando estás equivocándote de Dios, incluso aunque creas que eres cristiano, pero si te equivocas en tu visión de Dios, entonces vas a caer en idolatría y vas a hacer daño, porque vas a interpretar las palabras de Dios de una forma nefasta, en donde tú seas rey, en donde tú seas Dios, en donde tú seas más que el otro, y así vas a terminar denigrando, robando, abusando de los demás, creyendo que eso es lo que Dios permite que tú hagas. Entonces es una perversión de la idea y el proyecto de Dios. Eso es idolatría. Se sustituye a Dios por dinero, por poder, por cosas, por puestos, por ser famoso, por riqueza, por autoidolatría, para que me amen a mí. Entonces uso a Dios para que yo sea la luz y no Dios sea la luz. En general, también todo lo que tiene que ver con el dinero, cuando uso el dinero como mi propio Dios, cuando es Dios en forma de dinero lo que me moviliza, lo que moviliza mis acciones, lo que moviliza mi fe, lo que moviliza todo lo que hago, tal como el joven rico que prefiere irse triste antes de quitar su idolatría. Por eso no puede entregar, puede cumplir todos los mandamientos, pero no puede entregar su dinero, no lo puede hacerlo, porque ese es su Dios, porque ahí está su seguridad y no en Dios. De ahí que es tan importante que nos alejemos de esas idolatrías y le pongamos el nombre como es. Esto no trata de ser avaro, etcétera. No, no, es ser idólatra, es tener como tu Dios. Y uno dirá, ay, qué exagerado el pastor, qué exagerado el Apocalipsis, pero no, no es así. ¿Ustedes creen que el mundo está como está por casualidad? No, porque cada uno cuida su rancho. Y el que tiene un rancho quiere comprarle el rancho al de al lado. Y porque queremos tener más y tener más y tener más. Y creemos que lo merecemos y creemos que el de al lado no lo merece. Y así empezamos a quitarle lo que tiene, peleas, luchas, etcétera, guerras. Esto funciona así, somos seres humanos. Por eso es importante ver esta lista, porque en algún caso todos tenemos algo que nos aprieta un poquitito. Si no seríamos dioses, si no nos llega ninguna cosa de esta, seríamos como Dios. Así que preocúpense. Después hagan la reflexión personal desde lo que estamos estudiando, cómo lo estamos leyendo, para ver en qué forma mis acciones, mi cotidianeidad, mi trabajo, mi forma de servir o no servir, es en parte una idolatría. Para que vayamos mejorando en la fe. No es para que te pegues latigazos después de eso, sino para que veas, para que Dios abra tus ojos y así puedas hacer mejor las cosas, para que así puedas creer, para que así puedas ser salvada, salvado por Cristo. Y en la salvación siempre hay una conversión, una transformación, una reconstrucción, como veremos ahora en la reconstrucción de Jerusalén, como sigue el capítulo. Hagan esa reflexión solas, sí, solos, para que realmente veamos qué hay que mejorar. Por algo están las 7 cartas a las iglesias, reléanlas también, vean en qué podemos fallar nosotros también como iglesia y qué tenemos que mejorar, porque esto es para nosotros también. Si bien el escrito está hecho para los cristianos del siglo I y II, esto hoy lo leemos
como un camino de fe para nosotros hoy y debemos ser críticos y autocríticos. No somos tan buenos como para que esto no nos preocupe, ¿sí? Así que pongámonos las manos en el corazón y después reléanlo para que tengan una Navidad llena de Dios y no de viejito pascuero. Me gustó mucho eso. Creo que ahí está bien bueno esto que dijiste para uno evaluarse en cada una de esas áreas. Nunca somos más que el otro. Al uno sentir eso, ya estamos, tenemos que empezar a analizarnos. Y yo creo que, bueno, yo me confieso, yo sí he sentido algunas veces esto. ¿Cuál? ¿Cuál? Nunca, nunca somos más que el otro. Así es. Pero a veces nos sentimos más que el otro, ¿no? Correcto, por eso digo que sí, Sí, esa es la parte difícil. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente superior es por algo, no es solo porque lo está inventando, es porque realmente uno se compara con la parte mala del otro y con la parte buena de uno. El tema es ver el resto de la historia, el resto de, de la revista, del libro, ¿no? Abrir el libro, que seamos un libro abierto para realmente ver de cómo nos prostituimos, cómo asesinamos, cómo somos abominables, incrédulos, hechiceros, idólatras. Es un ejercicio muy bueno, ¿ah? Háganlo a conciencia, es como una confesión antes del culto. Y acá con sí, esta lista eh, nos ayudamos a ver ejemplos. Y es importante ver esos ejemplos de la vida real. Y estos son personas reales. Claro, uno lee esta lista como lo hicimos la semana pasada y uno dice, ah, bueno, cobardes, incrédulos, depravados, asesinos, lujuriosos. Me resbala todo esto porque suena como más malo de lo que uno es, ¿no? Pero vayamos ahí un poco más profundo a las palabras, a lo que cada una de estas designaciones o pecados significan y vamos a ver que nos rozan, ¿ah? Nos rozan por distintas partes. Sí que hagamos ese trabajo, ¿sí? Ahora, tal como un culto, porque recordemos que el Apocalipsis es una liturgia, ¿no es cierto? Entonces, si esta es nuestra confesión de pecados y también como al revés, ¿no? Ya fuimos vencedores por el gloria, que está justo en el versículo 7. Ahora nos preparamos para la reconstrucción, para escuchar esa palabra en forma de reconstrucción. Se reconstruye la ciudad santa para que nosotros también reconstruyamos nuestra fe. Veamos cómo es, ¿les parece? En el versículo 9 en adelante, dice así, luego se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me dijo, ven que te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía 12 puertas, sobre ellas había 12 ángeles, y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. El que me estaba hablando tenía una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrangular, tenía la misma medida de largo
que de ancho. Con la vara midió la ciudad. Tenía 2200 kilómetros de largo, perdón, de largo, de ancho y de alto. Luego midió la muralla, tenía 72 metros según la medida humana que utilizaba el ángel. La muralla había sido construida con jaspe y la ciudad con oro puro, semejante al cristal purificado. Es como si fuera de diamantes. Los cimientos de la muralla estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de onix, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Puras piedras preciosas. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha con una perla enteriza. La plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. No vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra le ofrecerán sus tesoros. Sus puertas no se cerrarán durante el día y no existirá la noche en ella. Se le entregará la riqueza y el esplendor de las naciones. Nada impuro podrá entrar en ella, ni tampoco entrarán los que hayan practicado la abominación y el engaño. Únicamente podrán entrar los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Se reconstruye la ciudad santa, pero ahora desde la perspectiva de Dios y no del rey de turno, el poderoso de turno, que quiere utilizar la ciudad para ostentar su propio poder. Desde un lenguaje simbólico de mucha riqueza, podemos entender más o menos con claridad cuál es el mensaje de esta reconstrucción. Porque esta ciudad reconstruida está íntimamente unida, como vimos, al pueblo de Dios, ¿no? Aparecen las 12 tribus, los 12 apóstoles, todo el pueblo, de alguna manera está destinada para alojar a las personas, a los creyentes. Entonces, podríamos decir que simboliza este espacio de salvación, un reino para la humanidad, para el pueblo universal de Dios, para la comunión de los santos, para la iglesia, un nuevo proyecto, sistema transformador, trascendente, que hace que las personas podamos estar juntas sin pelearnos, sino en bondad, en servicio, sin caos, sin tinieblas, sin explotación, sin abuso, sin muerte, sin dolor. Es una reconstrucción arquitectónica de la esperanza y también de la unidad de la comunión en Dios y también la comunión entre nosotros, entre los creyentes, los que están en el libro de la vida, los que tienen esperanza. Esta reconstrucción se establece a través de elementos y símbolos reales, ¿no? Puertas, paredes, murallas. No tiene templo porque es de Dios. Dios está presente en ese espacio. Entonces, desde ahí tiene una fuerte carga simbólica para que nos vayamos dando cuenta, ¿no?
porque es como un templo gigante, pero sin templo. Desde ahí que nosotros somos parte de esa ciudad, porque solo desde la reconstrucción de la ciudad se simboliza la reconstrucción de la esperanza, de la utopía del cristiano perseguido, abusado, asesinado, del mártir, hacia un proyecto trascendente, eterno, que es de Dios. Escatológico, se diría en teología, de fin de los tiempos, hacia toda la humanidad que necesita y que busca de Dios. Es una reconstrucción de la conciencia colectiva de Dios que rechaza la idolatría para abrazar una fe pura, una fe que hace bien, que hace que la ciudad de Jerusalén sea distinta a la ciudad de Babilonia, a la gran prostituta, a la abominación desoladora, como se le conocía en el Antiguo Testamento, que la nueva Jerusalén sea algo que busquemos como cristianos también hoy, que no esperemos a estar muertos, sino que estemos constantemente trabajando para esta nueva Jerusalén. Porque seguimos nosotros, los vencedores, los supuestamente del libro de la vida, los que somos llamados a hacer esto realidad, no solamente desde el escatón, la escatología, el fin de los mundos, sino que tratar de empezar a obrar el reino de Dios aquí. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Y por eso nos damos cuenta y debemos darnos cuenta y ser críticos y confesar cómo está nuestra hechicería, nuestra idolatría, nuestra falsedad, nuestras perversiones, nuestra lujuria, nuestro miedo, para no caer en ser cristianos y cristianas abusadores, injustos, nefastos, como muchos lo son o lo somos. Por eso siempre está esta antítesis entre Jerusalén y Babilonia, entre el que cree y el incrédulo, en el que sigue a la bestia y en el que sigue al cordero. Porque tal como decía Lutero en su explicación sobre la libertad, es que uno siempre está siguiendo a alguien. Y la libertad verdadera del cristiano es o sigues a Dios o sigues al diablo. Eso diría Lutero, ¿no? Que siempre estás siguiendo a alguien. O sigues tu propio orgullo, o sigues el dinero, o sigues el poder, o sigues a Dios. Esos son los caminos. Esa es tu libertad como cristiano. Decidir a quién vas a seguir, de quién vas a ser esclavo. ¿Vas a servir a Dios o vas a servir al poder o los poderes humanos? De ahí que vamos viendo cómo se reconstruye, cómo es esta ciudad. Primero, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete últimas plagas, ese es el que le habla, ¿no? ¿Se acuerdan de las plagas que venían los ángeles para destruir a la bestia y todo, ¿no? Miren qué hermoso. Ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. ¿Quién es la novia, la esposa del Cordero? ¿A quién le está mostrando? A la comunidad, a la iglesia. Ujú. Claro, el pueblo de Dios. Ajá. A la ciudad santa. La ciudad santa es lo que le está mostrando ahora, pero son los habitantes, en cierto modo, de la ciudad santa, claro. ¿Mm? Qué hermoso esta designación. ¿Mm? ¿Ibas a decir algo, Karen? Sí. Sí, justamente en ese me llamó la atención esto que dice, ven que te mostraré a la novia del esposo del Cordero, me llevó en espíritu a una montaña enorme, de enorme altura. ¿A qué se refiere con espíritu? O sea, es eso que tú estabas hablando ahorita de que como que, como que te despierta la conciencia. Claro, claro, obviamente que no se refiere a estas cosas de, ¿cómo se llama? Desdoblamiento ni nada de eso, No, no, ¿qué? sino que es decir, el espíritu lo llevó, lo hizo reconocer, se lo mostró, lo hizo consciente. Así lo entendería yo también, tal como tú lo dices. Ok. Sí, sí, sí. No, no, no es que se separe el espíritu del cuerpo ni nada, sino que es decir que me hizo descubrir algo también de mí, me hizo abrirme por completo, me Sí, mostró. como un despertar.
Es como así. un desvelo. Ajá. Es tal como se desvelan los elementos de la Santa Cena antes de la institución de la Eucaristía, así se desvela al visionario, ¿m? Para que vea esta maravilla. Ahora, pongámonos en las palabras, ¿ah? ¿Qué pasa a alguien en un matrimonio y le dicen, ven que te mostraré a la novia? No es como lo más hermoso que hay, es como ver a una diosa, es como ver a una reina. No sé, yo me imagino cuando se case mi hija y a alguien se le ocurra y me permitan verla, pucha, yo voy a llorar de alegría. Si alguien me llama y me dice, ven a ver a la novia, es como un honor. Entonces, es algo bello, es algo maravilloso, es algo eterno, porque te hace despertar incluso los sentidos. Es como que te invitan a ver la hermosura más perfecta, la novia, la que está llena de amor, la que está por ser amada. ¿Puedes ir como envuelta en la gloria de Dios, la novia? Claro que sí, claro, claro. Yo. Y también te muestra a la novia porque nadie puede ver a la novia hasta el momento de la boda. Entonces es como el minuto en que se une la iglesia con Dios, ahí se produce ya finalmente el compromiso total y completo. Buen punto, muy buen punto en realidad, Ana María. El hecho de ver la novia no solamente como lo estoy viendo yo desde lo bello, lo romántico, disculpen, soy un romántico, sino también desde lo que conlleva, ¿no? El compromiso eterno del matrimonio, ahora con el Cordero. Muy buen punto, la verdad. Sí, lo pasé por alto, muy bien, muy bien. Qué buen equipo estamos formando aquí. Ahora, recuerden que esto está muy cercano a la tentación de Jesús en el desierto, cuando es llevado por el Espíritu al desierto y luego este tentador lo lleva a la parte más alta de la ciudad santa, dice así Mateo 4, y le muestra, ¿no? Todos los poderes del mundo, etcétera. Más o menos acá pretende hacer como un paralelo entre esa tentación, pero ahora al revés. Es el ángel de Dios el que le muestra lo bello, lo hermoso, y también le muestra cómo el compromiso de fe es eterno y es de Dios. Le muestra esa ciudad santa en una montaña de enorme altura, como cuando Moisés recibe en la montaña los 10 mandamientos, como cuando Jesús se transfigura también en la montaña y se hace resplandeciente. Todo eso pasa ahora en la montaña. Se hace todo presente, toda la actividad de Dios, todo el don de Dios, la belleza, el compromiso, la fidelidad, la gracia de Dios empieza a verse llena de luz que desciende del cielo como una verdadera ciudad, como un reino eterno, glorioso, que venía de Dios. Es una fiesta. Claro, como dijo Miriam, la gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino, ¿no? Piedras muy importantes en ese entonces. Luego, como toda ciudad, la ciudad está amurallada, eso era común para protegerse de las invasiones. Tenía 12 puertas. Acá es hermoso cómo traduce los símbolos, ¿ah? No siempre tenemos esta suerte. Es bello que haga esta explicación. Esto claramente sí, hace entender que el texto incluye a personas que no venían del judaísmo para que entendieran también un poco ciertos símbolos o en este caso los símbolos numéricos. Nosotros los habríamos entendido al tiro sin que nos hayan dicho que respondían a las 12 tribus de Israel, por ejemplo, o los 12 apóstoles. Pero acá lo explican como pensando en que también este relato lo van a leer personas que no vienen del judaísmo, que son griegas, que son romanas, que son de otras tradiciones religiosas y que puede que no conozcan mucho del judaísmo.
es bello cuando se hacen estas explicaciones y no tenemos que interpretar todo nosotros, ¿no? Más en el Apocalipsis, que está lleno de interpretaciones y cosas importantes para pensar. Así que tenemos un descanso de 30 segundos. Se asienta sobre 12 cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles. Por un lado, tiene las 12 puertas, que son con los nombres de las 12 tribus de Israel. Las tres, cada tres puertas se mira a los 4 puntos cardinales, 3 por 4, 12. La muralla se asienta sobre 12 cimientos, que son los 12 apóstoles. Entonces, en todo lo que circunda la ciudad y también la cimenta, está el pueblo de Dios. Están aquellos que han recibido la revelación de Dios y han querido seguir adelante con ella. Han luchado, han predicado, han sido mártires, han sido profetas, han sido fieles, tanto por fuera como en los cimientos. Es decir, que la ciudad está protegida por la fidelidad del pueblo de Dios, no por ladrillos, por la fidelidad del pacto con Dios. Es hermoso, bello, porque ya no necesita protegerse contra la bestia, el dragón, el falso profeta, etcétera, sino que ahora es el mismo pueblo de Dios que con su fidelidad actúa como muralla, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Es el pueblo de Dios el que simboliza esa muralla por la cual protege la ciudad santa como una muralla de fe, de compromiso, de fidelidad hacia el proyecto eterno de Dios. Es un simbolismo hermoso porque no busca ni ostenta violencia, ¿se dan cuenta? Es una muralla que se erige desde la fidelidad como un matrimonio y no para cuidarse del otro, sino para abrazarlo. Esta muralla es como un abrazo hacia la ciudad, como el abrazo de dos amantes en el día de su matrimonio. Es fantástico, porque nos pone en esta reconstrucción de Jerusalén desde el punto de vista, desde la experiencia de una fe vivida en el amor, en el compromiso mutuo, y no en el abuso, la violencia, lo cual sucede mucho entre nosotros. A ver quién grita más fuerte, quién tiene la razón, etcétera. Acá no, porque es todo bello. Está lleno del matrimonio perfecto. Ana María. Y también me llama mucho la atención, o sea, no me llama no sé cómo explicarlo, pero es que importante que las 12 columnas, los 12 cimientos, son los apóstoles de Jesucristo. Entonces, la importancia que le dan también, que es siempre el mensaje, como dices tú, Sí, po, es súper relevante porque son las columnas que sostienen al pueblo, al templo. a la muralla, claro. Sí, sí. Y son las 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob, ¿no? Y los 12 apóstoles. Entonces, es como, creo yo también que ciertas personas van sirviendo de un liderazgo específico en el pueblo de Dios. A través de su predicación, de su servicio a Dios. No son semidioses, son pecadores, pero ejercen una función de profetismo que es tan importante que hicieron que nosotros estuviéramos aquí, con todos sus errores y virtudes, ¿no? Miriam. También coincido con lo que dice Ana María. Realmente todo es perfecto, es una ciudad perfecta. Dice, sus bases son de piedras preciosas, una muralla sólida, donde es como un abrazo, es todo un matrimonio sólido. En el fondo representa que el amor de Dios
está en nosotros cuando tenemos nuestros cimientos sólidos. O sea, si tenemos nuestro pensamiento, nuestro corazón con Dios, yo lo relaciono siempre con eso, que la gloria de Dios ilumina la ciudad. O sea, estas murallas son como murallas que tú te imaginas que son de piedras preciosas, pero, pero dice que no hay luz, porque se van a iluminar con la luz de Dios. No hay luz, no hay puerta, no hay templo, porque la muralla es el símbolo de seguridad. Esa seguridad yo creo que la tenemos que tener nosotros como personas vivas en nuestra iglesia, en el hogar, acá en este templo maravilloso, que no es templo, porque ya no hay templo. Ya tenemos la gloria de Dios en lo que va a ser después la venida del Señor. Entonces, es una ciudad perfecta que yo me imagino cómo va a ser nuestra vida en la venida del Señor. O sea, eso representa. Eh, es como dar gracias y decir aleluya por todo lo que hemos aprendido. O sea, es muy esperanzador. La esperanza de un mundo nuevo. Es muy bonito, Rudy. Sí, tiene una belleza y una simpleza enorme, pero también une a toda la tradición de la iglesia, lo cual hace que también nosotros estemos y seamos parte de esa tradición. Por eso es tan importante, porque habla también de nosotros, y nosotros también nos vamos a transformar en cimiento de esa muralla de fidelidad y amor de Dios, de ese abrazo. Ahora, la muralla tiene solo, ¿cuánto? Unos codos de largo, ¿no es cierto? 144, si no me equivoco, y alrededor de 70 metros. Es algo insignificante comparado con el tamaño de la ciudad, ¿no? Que eran 1.200 kilómetros. 1.200 kilómetros. Claro, de ancho y de largo. Era un cuadrado. Por eso muchos piensan que tenía forma, o sea, se representa como una especie de pirámide para darle tres dimensiones, ¿no? Ya que si fuera un cubo sería un poco raro. Algunos sostienen que podrían imaginarse una pirámide. Pero da lo mismo en todo caso, porque por supuesto que en la época esta cantidad de kilómetros no tenía mucho sentido, ¿no? Era como si toda Europa fuera la, la ciudad o la mitad de América. Entonces, se refiere obviamente a que es una cosa enorme, es casi un infinito. ¿M? Obviamente que para nosotros en 2000 años después podemos decir exactamente cuántos kilómetros son de aquí hasta que sean 2200 kilómetros, claro, pero antiguamente no era tan fácil. Podrían más o menos decir que se llega a tal parte, pero no es tan rápido como que nosotros lo vemos enseguida en el celular. Por eso las medidas exageradas expresan claramente un simbolismo hacia la perfección, hacia una ciudad inmensa, gigante. Por eso habla del poder de Dios, porque nadie podría hacer una ciudad tan grande. El mundo no existe tampoco una ciudad tan grande como esa. Y ya está es cuadrada, lo cual también nos hace ver de un sistema de perfección que no tiene pedacitos que se van para un lado, no, es como bien arquitectónicamente perfecta, porque así es como Dios es. Lo mismo que los materiales, los cimientos estaban adornados de la muralla, ¿no? Con toda clase de piedras preciosas, los 12 cimientos de los 12 apóstoles. La muralla fue construida con jaspe y la ciudad, ojo, la muralla con jaspe, ¿no? Que es una piedra brillante, y la ciudad es construida con oro puro. ¿Mm? Semejante al cristal purificado. Qué importante porque el oro es siempre el simbolismo de el poder por el dinero, ¿no? La fiebre del oro es algo que existe hace mucho tiempo y es un metal muy precioso que no se echa a perder. Por eso tenemos los anillos matrimoniales de oro, etcétera. Todo lo que es de oro es
medianamente eterno. Entonces, el hecho de que la ciudad sea de oro, por un lado, quiere decir que es del material eterno de Dios, ¿no? Cada vez que se habla de oro, se habla de algo que es simbólicamente divino. Y por otro lado, es que el oro humano ya no tiene valor. La razón por la cual se prostituyen los seres humanos, el oro, el dios dinero, el dios poder, ya no es válido en la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén es de oro. Entonces ya no tiene valor el oro. Ya no tenemos que prostituirnos ni pensar en poderes, porque es como ser Hansel y Gretel en la casa de chocolate. Ya no tenemos que comer chocolate porque lo tenemos ahí en la casa. Era Hansel y Gretel, ¿no? Ya. Ujú. Entonces, sí, a veces se me confunden las historias. ¿Qué importante es eso? ¿Qué importante? Porque Dios simboliza la reconstrucción de esa ciudad, evitando la tentación. Ya la hace de oro, para que nadie tenga que robarse el oro, nadie tenga que buscar el oro, nadie pueda medirse por la cantidad de oro que tiene. Es, está muy bien pensado para el conocimiento de los seres humanos, para que nadie se vaya a la ciudad a robar el oro, no simbólicamente hablando, por supuesto. El oro pierde su valor de cambio y su fetichismo, el poder que ejerce sobre el ser humano, transforma su valor de uso hacia algo natural, algo normal, algo creado por Dios y para Dios. Listo. Que no da poder ni sentido a los que están en el libro, a los que viven en la ciudad. Por eso también está lleno de piedras preciosas que significan la luz, la hermosura, la gloria de Dios que lo llena todo, que lo embellece todo, que lo ilumina todo. En donde está el verdadero poder. No tienes ya poder por tener piedras preciosas en tu poder. No está el poder ahí, no está tu seguridad en eso. Está en Dios. A Dios le sobran las puertas todas esas piedras preciosas. Entonces, esta visión simbólica de la Nueva Jerusalén implica que todos vamos a ser discípulos de Dios y ya no discípulos de la bestia. Vamos a ser servidores de Dios y no servidores de la bestia. Vamos a ser adoradores de Dios y no adoradores de la bestia, del Dios Mamón, del Dios dinero. Así se le llama en el Nuevo Testamento al Dios dinero, Mamón. Por si no lo han visto, bueno, Mamón, así se dice en griego. Pablo lo utiliza mucho. Es cuando el dinero se hace Dios. Entonces en esta ciudad ya no se vive por opresión ni por terror, porque ya no es necesario el resto de los poderes humanos que luchan por el poder de unos sobre otros, porque ahora la seguridad la pone Dios. ¿Por qué? Porque están las murallas que protegen la ciudad, las murallas de la fidelidad, la muralla del amor, la muralla de los 12 del pueblo que viene a contraer matrimonio, un pacto eterno con el Cordero. Y esa es la morada de Dios en medio de los hombres, donde el templo es la ciudad toda. Es porque la ciudad tiene la presencia de Dios, está llena de oro, ¿no? Así se renueva una alianza que ya es eterna en cuanto a lo que Dios hace y no lo que nosotros respondemos. Entonces Dios renueva esta alianza en lo personal, en lo comunitario, en lo histórico, en todos los ámbitos de la trascendencia. Y así Dios está y es para nosotros y ahora nosotros entonces somos de Dios en una fidelidad eterna. Y así vivimos y aprendemos a vivir en esta ciudad confiando únicamente en Dios, que de eso se trata, ¿no? Vivir nuestro pacto con Dios. Ser nosotros cimientos seguros para la muralla de la ciudad santa, para que nosotros como pueblo de Dios podamos cuidar a las personas. Porque hay algo muy importante, y es que luego en el 22 se van a utilizar distintas descripciones para describir la actividad de los habitantes de la Nueva Jerusalén.
Y se va a decir que van a dar culto, que van a ver el rostro de Dios y que van a reinar para siempre. Es decir, que en la Nueva Jerusalén todos son sacerdotes, todos ven a Dios, todos van a reinar, todos somos iguales, porque hay una comunión perfecta que está basada en Dios y no en nosotros mismos. No hay jerarquías, no hay diferenciadores, no hay élites de poder, no hay oprimidos, porque es la gloria de Dios la que manifiesta la vida en su ciudad. Y Dios llena toda la ciudad con su gloria. Y es Dios todas las cosas. Por eso leíamos antes que Dios hace nuevas todas las cosas, porque renueva la transformación de la ciudad, hace la transformación de nuestros corazones y la transformación de la iglesia. Y el poder del mal, la bestia, son aniquilados para siempre, porque en la nueva Jerusalén celestial, tal como decía Miriam, ¿no? En esta imagen del reino de Dios en la tierra, de la segunda venida de Cristo, es todo perfecto, es todo maravilloso y no tenemos que tener miedo, porque ahora volvemos, ¿no? A nuestro rol como cristianos. ¿Qué nos aleja de la seguridad de esta nueva Jerusalén, de esta Sión, como se dice? Cuando se habla de Sión, se habla de la nueva Jerusalén, por si acaso, en muchos salmos, etcétera. Ahí es donde ahora, desde esta visión, buscamos de nuevo la lista. ¿Qué miedos tenemos que nos hacen perder la esperanza en esta nueva Jerusalén? ¿Qué falta de fe? ¿Qué incredulidad tenemos que nos hace dudar del poder de Dios en esta nueva Jerusalén? ¿Qué tipo de abominación podemos llegar a hacer? ¿Qué tipo de prostitución podemos ejercer que nos alejan de esa nueva Jerusalén? No por obras, así esto no se gana, es por gracia, pero nosotros tenemos que esforzarnos para vivir como cristianos, como las iglesias, como las 7 iglesias que son exhortadas al inicio del libro. ¿De qué forma nos transformamos en asesinos, prostitutos, hechiceros, idólatras? Y que podemos hacer que esta nueva Jerusalén desaparezca para los creyentes débiles, para los que buscan a Dios. Por eso tenemos que tomar nuestro testimonio con mucha certeza, con mucha claridad, porque nuestro rol es que las personas crean en esta Jerusalén, crean en Sión, crean en el reino de Dios. ¿Para qué? Para que vivan seguras, para que vivan dando testimonio, para que vivan aprendiendo y reaprendiendo, transformando y reconstruyéndose, igual que nosotros. Y así hagamos de este mundo un mundo mejor, soñando, expectando, esperando en la nueva Jerusalén. Y lo que hacemos hace la diferencia. No es que Dios no pueda hacerlo sin nosotros, pero somos llamados a ser testigos de esa nueva Jerusalén, de creer en ello. Porque tal como te vean a ti creer en esto, otros van a creer. En la seguridad que tú tienes para hablar de esto, los que están inseguros, los que están en idolatría, van a poder encontrar al menos a alguien que hable con seguridad algo cuerdo y no más idolatrías que solo los lleven a la religión o religiosidad más bien de turno y que esté de moda y que no dé esperanza, porque solo Dios puede dar este tipo de esperanza. Solo Dios tiene una ciudad de oro en donde somos todos iguales, en donde nadie tiene que ser mejor que el otro, sino todos podemos amarnos y somos protegidos no por armas, sino por la fidelidad y el amor. Y así es como Dios nos quiere trabajando, sirviendo, cuestionándonos, exhortándonos, aprendiendo de nosotros, de nuestros errores y viviendo en comunidad, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Esta es la nueva Jerusalén que empezamos a reconstruir hoy. No esperemos la muerte para esto. Tenemos que soñar con el trabajo, soñar con hacer la diferencia, soñar con que podemos dar un testimonio tan potente
dentro de nuestras falencias, que las personas crean. No solo en que hay algo después de la muerte y todo eso, sino que hay algo tan maravilloso que ya no tenemos que tener miedo, que hay algo tan grande y tan poderoso que ya no creo en el poder de este mundo, que ya no le tengo miedo ni a la vida ni a la muerte, sino que solo creo en Dios. Y así vivo, así busco aprender a vivir y así quiero que juntos, como comunidad, como iglesia, como pueblo de Dios, como los 12, seamos también cimiento de fe de una ciudad llena de perlas y de igualdad para todos los que no conocen aún la verdadera fe cristiana. Ojalá que seamos dignos de esta obra, porque creo que si Dios nos tiene leyendo esto y escuchando esto, es para que tomemos la fe con las manos, con el corazón, y que el Espíritu nos lleve a servirle, sin miedo, sino a servirle nomás, sin miedo al error. Si la gente no cree, no va a dejar de creer por ti. A lo más lo haces bien. Si lo haces mal, quedan igual, da lo mismo. Hay que lanzarse, no hay que tener miedo al error. Es difícil que lo hagas peor de lo que ya han hecho, porque si recordamos la lista, vas a tratar de no ser prostituto, abusador, falso, etcétera. El resto es dar testimonio del amor de Dios en tu vida. Nadie tiene que ser teólogo aquí. La esperanza es que hagamos la pega y que Dios nos ayude a hacerla lo mejor posible, a que podamos vencer nuestras tentaciones, nuestras maldades y nuestras ganas de tenerlo todo y de ser todopoderosos, para que sea Dios el verdadero poderoso en este mundo y nosotros sus fieles servidores, sus cimientos, para ayudar a la fe de otros y llegar todos juntos a a la ciudad de Jerusalén, la nueva luz y vida en Dios. Que así sea y que Dios nos inspire y nos conduzca con su Santo Espíritu hacia el cumplimiento de su voluntad y por sobre la nuestra. Amén. Muy bien, gente querida. Los invito a tener un momento de oración y así nos preparamos para hacer realidad la esperanza en Dios en nuestras vidas cotidianas. Oremos. Amado Dios, gracias por esta luz infinita que recibimos en tu palabra. Gracias por tu gloria que inunda nuestras experiencias de fe, que nos hace perder el miedo a la muerte y a la misma vida y nos llena con el bálsamo de tu evangelio hacia una esperanza eterna. Sé tú en nosotros, hazte presente en todos nuestros pecados para que podamos reconocerlos y dejarlos. Ayúdanos a recordar tu exhortación continua a todas las iglesias del Apocalipsis y también a nuestra iglesia hoy, para que aprendamos a vivir como una verdadera comunión en ti, con el cimiento de las 12 tribus, de los 12 apóstoles, del pueblo de Dios que buscan ser fiel a ti. Ayúdanos a ser fieles a ti con una fe segura y viva en Cristo Jesús, el Cordero que nos llena de vida y salvación. Permítenos a todos y todas ser una novia digna de Cristo, para que así en completo amor
podamos comprometernos con Él hacia un pacto eterno para la vida, para el perdón y la salvación en Él. Quédate ahora con nosotros y mueve nuestros corazones hacia el servicio en amor por medio de la fe. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.